con esta charla que voy a ofrecer, cuyo título es El lugar de los carismas. Entro idealmente en diálogo con todos los legionarios de Cristo y también con los consagrados, las consagradas del Regnum Christi, y luego también de una manera como de sobreabundancia con todos los miembros del Regnum Christi que les interesa este tema. Es una charla que di en Madrid hace unas 2 semanas y media. Ahora estoy en el SILC, Roma. En aquel contexto, quienes me escuchaban era un grupo de consagradas, gente del reino. Aquí está un grupo de legionarios de Cristo, aunque no salgan en la grabación. Comienzo con esto. Creo que por nuestra formación académica tenemos esta experiencia entre muchas. Cualquier realidad que estamos intentando entender se entiende bien cuando uno la pone en su contexto correcto. Si de pronto me ilumina un profesor el contexto de una temática de teología o de lo que sea, ok, capto esa cosa, ¿no? Contexto y texto y contexto siempre van como de la mano y se ayudan. Una cosa fuera de contexto no se entiende o se puede entender mal. Entonces, como cuenta tanto dónde ponemos un tema para que se entienda, empecé una reflexión sobre el tema y me di cuenta efectivamente que esto se aplica a los carismas, a la obra del Espíritu Santo, a la vida en el Espíritu. Desde ahora quisiera decir que yo no separo y no creo que se pueda ni se deba separar Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo. ¿Por qué considero que no se pueden separar estas cosas? Porque son perfectamente similares, simétricos a Cristo, la obra de Cristo y los sacramentos de Cristo. ¿Quién puede separar al Hijo de su obra salvífica de la Iglesia? ¿Y quién puede separar la Iglesia de los sacramentos, de las oraciones, de los ritos que tenemos? Por el mismo motivo, nadie puede decir yo me quedo solo con el Espíritu Santo y no acojo la vida en el Espíritu o no acojo los carismas del Espíritu. Es o los dos o ninguno. Entonces, viendo esto y habiendo dicho que nunca puedo separar, creo que no se debe de separar el Espíritu de su obra y de sus carismas, sí es importante ponerlo en su lugar. Y quisiera dar 2 casos sobre un tema muy importante, o sea, de cómo se enfoca una cosa para ver cuánto cuenta el contexto para entender una cosa. Y la pregunta que estoy manejando de fondo es, ¿el lugar de los carismas, como quiera que se los entienda, en la vida cristiana, es marginal? Algo que, bueno, si alguno quiere, pues se permite, lo dice San Pablo, está suficientemente respaldado en la Escritura, en la tradición, bueno, quien quiera, o de pronto se vienen a poner al centro y se convierten en algo que de suyo está abierto a todos y que todos deberían de alguna manera de conocer, de apreciar. ¿Es margen o es centro? Y el ejemplo que quiero dar es el trabajo que también tuvieron que hacer 2 personas de nosotros perfectamente conocidas, Pedro y Pablo, en torno a Cristo. Démonos cuenta que ellos tenían un contexto para comprender, como cualquier ser humano. Judíos del primer siglo, empieza Pedro a conocer a un rabino que pasaba por ahí, porque Andrés le habla de él, y entonces empieza un trabajo doble, creo yo. Por una parte, su fe ante todo iba creciendo, es decir, es una conversión que sucede con Pedro para Cristo, pero también su mente está buscando dónde lo coloco. Y si quisiéramos llevar esto a una página evangélica perfecta para iluminar el tema, Mateo 16, cuando Cristo mismo, de alguna manera, quiere como que poner el termómetro en la comprensión, y más que eso obviamente, pero les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y recordemos, la respuesta que empiezan a dar es, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Si yo me detengo en esta frase, ¿qué está pasando ahí en cuanto a comprensión? Ok, Juan Bautista,
es un personaje importante, un poco único, creó un grupo de seguidores, luego había quien no lo veía tan bien. A final de cuentas, pasó. No era esencial, es decir, el marco de referencia religioso de un judío, con o sin Juan Bautista, se mantiene igual. No se pierde ni se gana un gran qué. Pasó por ahí como un meteorito, se fue. Algunos, Señor, dicen que tú eres Juan Bautista, es decir, no tienen todavía una comprensión de quién tú eres y si te tienes que poner en el centro o puedes simplemente pasar y te vas. Pero bueno, sabemos que después Pedro, iluminado por una gracia particularísima, dice, tú eres el Hijo de Dios. Y con eso, además de lo que es ante todo un acto de fe fundamental, es también un reordenar ideas. Lo que estaba margen, lo que estaba un aerolito que pasa por ahí, un meteorito, ¡poc!, se viene a colocar en el centro absoluto. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios encarnado. Y Cristo le dice, o sea, es correcto, es así como hay que pensar ante todo la conversión, pero también de pronto el contexto es todo gira en torno al Señor. Y Pedro después, pasando el tiempo, sabemos que predica a los judíos, Pablo se va a los gentiles, e intentando ayudarles para hacer este mismo cambio de mente, entre otras cosas encuentra una imagen que le venía, pero como anillo al dedo. La tomaba del Salmo 117, esa famosa imagen, ustedes la conocen, de la piedra que el cantero desechó. Es ahora la piedra angular. Entonces, esto que canta el Salmo 117, de pronto le sirve a Pedro para decir cuántas personas habían desechado esa piedra. Ese Cristo, ¿qué podía importar? Estuvo ahí, tuvo discípulos, lo mataron y parece que ahí terminó. Y de pronto para el creyente, esa piedra desechada se pone en el centro, justo donde está el encontrarse de las dos partes del arco, para poder formar unidad, para poder sostenerse. Es lo central, lo esencial. Y así se los presenta a los primeros cristianos en 1 Pedro 2, 4, 7, y les dice, esa es una piedra angular desechada por los constructores, pero es elegida y preciosa para Dios. Es la clave del edificio. Les está dando una imagen para hacer esto. San Pablo hace una experiencia parecida. ¿Quién era Cristo para él antes de su encuentro con Damasco? El iniciador de una secta problemática, y deber suyo era reprimir. Lo sabemos. Pero de pronto, pues el Señor se le hace presente, toca su corazón y tiene que tocar también su mente. Y Pablo yo creo que hace un trabajo bastante profundo de decir, ok, en mi contexto judío anterior, ¿qué estaba en el centro? Yo mismo. O sea, yo era el que tenía que, en nombre de Dios, hacer todo. Y de pronto, ¡pum!, hay una inversión. Él queda a un lado, Cristo, su vida va al centro, y Él, en tantos momentos, habla de este cambio que hizo. Repito, ante todo, existencial, vital, espiritual, pero también mental. Cuando dice, por ejemplo, en Filipenses 3, 7 a 8, lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida, por amor a Cristo. Más aún, pienso aún que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, marginal, sin importancia, con tal de ganar a Cristo. Pues trayendo esta reflexión sobre los contextos y cómo impacta nuestra vida de fe, quiero sugerir que algo similar sucede y puede suceder con el Espíritu Santo y con sus dones y sus carismas. Y entonces planteo nuevamente la pregunta, ¿los carismas del Espíritu Santo pueden ser algo marginal en la fe católica? ¿Pueden ser algo que, optional, ¿no? Quien quiere le llega, a quien no, ningún problema, no se está perdiendo nada importante? Pues es difícil decir esto. Es difícil
Y platicando con personas, con legionarios, con consagradas, con gente de Regnum Christi, sobre todo en el último casi año completo que he pasado en México, sobre todo en la zona Bajío, Querétaro ha sido, y es ahora mi casa, él es el lugar donde ahora resido, estoy ya adscrito al territorio de México. Me he dado cuenta que cuando alguien tiene dificultad para empezar a razonar bien sobre los carismas, es porque frecuentemente tiene un contexto incompleto o insuficiente. Y he podido también tipificar esto. Tres contextos que no permiten que se entienda bien la obra del Espíritu. Primer contexto es quien, al oír hablar de los carismas, de padres que hacen un tipo de oraciones, tal y tal, empiezan a decir, uy, los que empiezan así terminan mal, ha habido tantos abusos, hay un gran riesgo, hay fanatismo, de pronto todo empieza a ir mal. ¿Cómo le puedo dar de nombre a este primer contexto? Abusos, riesgos. Es un contexto de riesgo, es inmediatamente encender las luces de alarma, porque esto es problemático. ¿Es correcto este contexto? Creo que no, y creo que también las motivaciones que lo sostienen un poco en pie son inválidas. Hay algunos que efectivamente dicen, pues miren, basta ver la historia aquí y allá, legionarios que han empezado con esto de carismas, ¿dónde han terminado? Sin quitar que efectivamente ha habido casos de esto, invito a no generalizar. Es decir, no hay una necesidad de parte de ningún factor para que el legionario que empiece a interesarse en carismas termine donde tal vez nadie más quisiera que él terminara. Entonces, es generalizar, de pronto generar ya este contexto, pero hay más. Démonos cuenta que la mismísima crítica se le hace al cristianismo. Ahora en México y ustedes en otros lugares habrán oído de personas que dicen, yo la verdad no quiero tener nada que ver con la fe cristiana porque conozco a tal persona que se dice cristiana y siempre anda en la iglesia y santo, y luego vive así, hace así, me ha hecho esto. ¿Qué le decimos a esas personas? No generalices, o sea, no es una persona la que te tiene que obligar a pensar así del todo. Esa es esa persona. Otra cosa es el todo. Entonces, así como no aceptamos nosotros este tipo de críticas, hablando de nuestra fe cristiana, de la iglesia, pues la misma lógica nos lleva a decir no en el caso en que, pues mira, tal y tal y tal, lo que han hecho, he oído de... Ok, tal vez es real, pero no lo generalices. Entonces es un contexto que es insuficiente, hay que discernir. El problema no es el Espíritu Santo, el problema no son los carismas, el problema, tristemente hay que reconocerlo, es nuestra inmadurez, probablemente falta de formación, probablemente otros factores, pero es el carismático el problema, no el carisma. El carismático que no es maduro, que no ha terminado de hacer un proceso personal de identidad, de formación, de identificación con Cristo. Ese es el problema. Vengo al segundo contexto. El contexto donde cuando se habla de los carismas, alguien dice, claro, son ellos, es ese grupo, los que se juntan allá en la parroquia, los que arman el retiro tal, los de la renovación en el Espíritu Santo o los de tantos otros grupos que se autodenominan carismáticos de un tipo o de otro. Esa es su cosa. Ellos son eso, nosotros somos diferentes. Bien, el problema aquí, en este contexto, el motivo por el cual lo considero insuficiente para iluminar y discernir en torno a los carismas, es que aquí estamos tomando carismático de un modo equivocado. Carismático se puede hablar en dos modos, en dos niveles, como fondo, como esencia, como una cosa, vamos a decir, contenidos de fe,
o como modalidades de expresión. Y lo típico es decir que un grupo es carismático cuando son las modalidades de expresión las que, porque levantan la mano, porque usan la guitarra de un cierto modo, porque hacen algunos gestos. Estos son carismáticos. Y los que no levantan las manos, los que no cantan de esta manera, no lo son. Sabemos que hay que guiarnos no por los modos que son accidentales y cambian, sino por la sustancia. La sustancia, como diré en un momento, los contenidos, simplemente son de fe católica. Y sí reconozco, lo diré en un momento, que lo que está legítimamente, a mi juicio, hoy no diría discusión, sino en discernimiento, es cuál es el modo que nos compete a nosotros. ¿Cuál es el modo que le toca al legionario, a la vida de una sección, a un apostolado de Regnum Christi? Eso sí, estamos viendo cuáles son los modos correctos. Y recordemos también que no podemos tener un fondo sin tener un modo. Es como, voy a dar un ejemplo, el fondo, todo ser humano puede hablar, puede comunicarse verbalmente, pero si no usa un modo, el idioma italiano, el español, el inglés, esto se va a quedar ineficaz. Entonces, tiene que haber modos, so pena de no tener ni siquiera contenido. Vengo al tercer contexto. Y este es el que me va a dar ahora más camino para llegar a la segunda parte de la charla. Durante mucho tiempo, sin darme yo mismo cuenta de ello, de hecho hasta hace pocos meses, yo decía, bien, si hay que poner los carismas en un contexto teológico, ¿cuál es? Teología espiritual. Era mi respuesta automática. Es decir, si yo quisiera informarme más sobre eso, puedo ir, o se me ocurriría ir a un Rollo Marín, a un Tanqueray, a un Tissot, es decir, grandes tratadistas de vida espiritual, y tal vez me lo encontraría, o esperaría encontrar algo sobre los carismas, en los capítulos como de fenómenos especiales, o de cosas que suceden cuando la vida espiritual ya va muy adelante, o sea, de los aprovechados, o como les llamen, están los iniciales, luego los que van creciendo, luego los ya proficientes, por ahí. Es decir, ¿cómo se iluminan los carismas si los pongo en un contexto de teología espiritual? Como un fenómeno un poco raro, que va muy de acuerdo con un alto grado de santidad, algo más bien excepcional, que genera una serie de riesgos. Entonces hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Encontrar un director espiritual sumamente experto y caminar así con pies de plomo. Y de pronto me di cuenta que también este contexto era incorrecto. Y esta ha sido tal vez la última gran iluminación, si lo puedo decir así, o último descubrimiento, y hecho de la mano del magisterio reciente, los últimos 3 papas, incluido el reinante, me he dado cuenta de lo siguiente. Y aquí está el núcleo de toda esta plática. El tema de la vida en el espíritu y de los carismas, la Iglesia misma lo ha estado poniendo en contexto eclesiológico. De pronto hay que ponerse los lentes de la eclesiología como contexto para entender esto. Ojo, voy a decir una cosa muy sencilla, pero que creo que es tremendamente importante. Apenas voy a empezar a hablar de eclesiología y de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia? La Iglesia es el todo del que somos parte, somos hijos de la Iglesia, como individuos por ser bautizados, como legionarios por nuestra consagración, por nuestro carisma. Somos una familia carismática dentro de la Iglesia, Regnum Christi. Entonces, hablar de la Iglesia no es hablar de un tema teológico que está acá, sino de lo que yo soy, de lo que somos todos, de nuestras comunidades, de nuestros centros de apostolado, del centro de... Es decir, no puede haber nada que esté fuera de la Iglesia. Hablar de la Iglesia es hablar inmediatamente de nosotros. Correcto. ¿Por qué decir, por qué afirmar, con qué base
digo que ante todo es el marco eclesiológico el que ilumina los carismas. Primero, no falta una tradición fundada sobre la Escritura. Me refiero a 1 Corintios 12:7, donde San Pablo escribe: la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. En otras traducciones, servicio común. La frase latina se ha quedado ad utilitatem. Es casi como doctrina común que cualquier teólogo maneja. Carismas que son gracias ad utilitatem, no tanto gracia santificante, sino para servicio. Son para construir. Y esto lo entendió perfectamente el Vaticano II. Nos vamos a las fuentes más seguras que hay. ¿Ustedes recuerdan en qué texto el Vaticano II expuso su comprensión de los carismas, de la obra del Espíritu? Lumen Gentium. ¿Qué es Lumen Gentium? Es la constitución pastoral de la Iglesia. Cuando la Iglesia se ve activa en el mundo, cuando reflexiona sobre su propia identidad y qué tenemos nosotros para dar, ahí en el número 12 están las reflexiones de los padres conciliares sobre los carismas y vuelven sobre el famoso ad utilitatem. Lo toman de la tradición, obviamente lo toman de la Escritura, y lo explican, y para explicarlo dicen que los cristianos, y cito, les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Fin de cita. ¿Qué cosa hay más importante, más urgente, más al centro que trabajar siempre en la renovación y en la mayor edificación de la Iglesia? Diciendo de la Iglesia decimos de mi comunidad legionaria, de la legión toda entera. Es lo que nos están pidiendo los superiores. Renovar la legión, renovar mi comunidad, hacer crecer la legión, hacer crecer la comunidad, el Regnum Christi. Es la explicación literal, Lumen Gentium 12, que da el Vaticano II acerca de la obra del Espíritu Santo con los carismas ordinarios y extraordinarios. Y no solo eso, sino que Juan Pablo II, Benedicto y Francisco han trabajado en la misma línea eclesiológica. Juan Pablo II sacó un concepto muy importante. Él habló de la coesencialidad de la dimensión carismática y jerárquica de la Iglesia. Él tenía dos cosas delante. La parte jerárquica, ¿quién puede dudar de ello? O sea, el mismo Papa, los obispos, y de ahí, obviamente, la estructura sacramental de la Iglesia, custodios de la doctrina. Y de pronto dice, ¿esta parte carismática qué es? ¿Solo una florecita que se le pone encima? ¿Un moño sobre la caja del regalo? No. Coesencialidad. Coesencialidad de las dos partes. La Iglesia no se entiende bien sin ambas. Es ver la mitad, el ver solo, o definir solo la Iglesia, a la luz de la mitad de su esencia, la parte jerárquica. Benedicto XVI va más adelante, porque aclarando la idea de la coesencialidad, habla de una recíproca implicación de las dos dimensiones, para no pensar esa coesencialidad como, por poner una imagen, dos arbolitos que están uno frente al otro, los dos son igual de importantes, pero como que no se tocan. Este árbol está acá y el otro está por acá. Benedicto empieza a hablar del hecho de que la dimensión institucional, dígase jerárquica, es carismática, hay una coimplicación, y a la vez los carismas se institucionalizan. La institución es carismática y el carisma se institucionaliza. Institucionalización de un carisma, la Legión de Cristo, el Regnum Christi. Es un carisma que toma forma dentro de la Iglesia. Y así también carismas personales, se pueden constituir ministerios, grupos, estructuras de varios tipos, por ejemplo, retiros específicos que están al servicio justamente de la gente gracias a los carismas que ahí están activos. Un paso más, Francisco, concretamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es, como sabemos,
pues la voz que más tiene un peso sobre nuestra comprensión de la fe. Así nos guía el Papa, sirviéndose de esta congregación. Como saben, en el 2016 se publica la carta Juvenescit Ecclesia. Y aquí se da un paso más adelante sobre lo ya dicho por Benedicto. Se dice que ya no es correcto hablar de dos dimensiones coesenciales recíprocamente implicadas, sino que ambas son dones, carismata. Entonces se elige este concepto de dones, carismas, regalos del Espíritu, para entender la totalidad de la Iglesia. Entonces se dice hay dones jerárquicos y dones carismáticos, pero los dos están recíprocamente implicados y es el mismo Espíritu Santo el que pone armonía entre ambos. Todo está bajo la obra del Espíritu. En la eclesiología que nos presenta la Juvenescit Ecclesia. Por cierto, también es la misma Juvenescit Ecclesia en el número 10, cuando habla del magisterio posconciliar, la que me ha dado las pistas para ver la aportación de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Entonces, no es una elección mía arbitraria de textos, es la misma Juvenescit Ecclesia, número 10, que traza este crecimiento. ¿Qué sale de todo esto? Como vemos, el reconocer que los carismas y la obra del Espíritu están en el centro de la Iglesia como coesenciales, ha llevado al magisterio a renovar la misma eclesiología. La misma eclesiología se ha renovado a la hora de reflexionar sobre los carismas. Entonces hemos pasado, por así decir, de un modelo de una iglesia que admite los carismas, que reconoce los carismas, que tiene un lugarcito, por acá tal vez, para los carismas, a una iglesia que dice, yo soy esencialmente o coesencialmente carismática. O sea, de pronto los ha visto emigrar, por así decir, más bien inmigrar, y ponerse en el centro al mismo nivel de la jerarquía. Quisiera hacer alguna que otra observación sobre esto. Retomo lo ya dicho, cada grupo genera sus manifestaciones externas, que son suyas y no de otros. Considero que es legítimo ahora discutir, y creo que es el único punto que se debe discutir, que está abierto, cuál es el modo que nos toca a nosotros. Eso lo considero abierto. El Regnum Christi y la Legión están madurando y discerniendo sobre las formas, no sobre el fondo. No creo que esté abierto a discusión el fondo. En todo caso está abierto a formación o incluso información, si faltara en ese caso. Y de hecho pienso esta plática idealmente como una pequeña contribución que hago a la formación permanente de los legionarios. No por culpa de nadie, sino simplemente porque la teología sigue adelante y hay que seguir como que oyendo, reflexionando, tomando nota, pues se va llegando a esta posición que acabo de comentar. La otra observación, si toda la iglesia es coesencialmente carismática y todo cristiano está en la iglesia, sigue en buena lógica que todo cristiano, todo miembro del Regnum Christi, todo legionario, toda consagrada, todo consagrado, es carismático, tiene carismas. Y si quedara duda, quisiera de verdad con la Escritura afirmar, 1 Corintios 12:7, que ya cité, San Pablo es preciso, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu. O 1 Pedro 4:10, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, implicando todos. En la construcción de la iglesia, y por tanto de la Legión y de nuestra comunidad, y de cualquier centro de apostolado y de cualquier apostolado, no existe el desempleo. No existe el desempleo, no existen los parados, que les llaman así en España. Cada quien tiene un carisma, y cada quien tiene que poner ese carisma a servicio de los demás.
Otra enseñanza común que pertenece a la eclesiología y que es relevante para la reflexión que estoy haciendo es que el discernimiento sobre los carismas le toca a la autoridad. Esto es doctrina común, recogida por Lumen Gentium número 12, recogida también por el Catecismo número 801. ¿Por qué recuerdo este hecho? Porque tiene que ver con, voy a decir una frase un poquito técnica, la hermenéutica teológica con la que yo leo el capítulo, el último capítulo nuestro. ¿Correcto? Tenemos esos parágrafos del 95 al 99, me parece, que hablan sobre los, así llamados en este texto, los carismas personales del Espíritu Santo. ¿Qué significa que el capítulo haya hablado sobre esto? ¿Son textos meramente iluminadores, de exhortación, para expresar una opinión entre tantas? No creo que sea el caso. Yo creo que el capítulo general, como dicen las constituciones, es la instancia máxima que tenemos de gobierno, superior incluso al director general, y se le pidió al capítulo que se pronunciara en torno a un punto fundamental, y es, a ver, todo este interés que empieza a surgir cada vez más sobre los carismas, ¿es o no compatible con nuestro carisma, con lo que somos, con nuestra identidad? Entonces, la respuesta que está dando el capítulo la da justamente en el contexto de que le toca a la autoridad discernir sobre carismas. Entonces, la autoridad está hablando y está diciendo, claro, adelante, no hay incompatibilidad, venga. En cuanto a la sustancia, en cuanto al modo, invita a la prudencia, y ustedes conocen más o menos los párrafos. Entonces, en cuanto al cómo, ok, busquen personas seguras para esto, mantengamos el diálogo con los superiores, todo lo demás que es la prudencia. Pero en cuanto al sí o al no, la respuesta es un sí claro. Por este motivo, tomando esta hermenéutica teológica del capítulo, considero que lo que está en discusión hoy no es si sí o si no, sino solamente el cómo. Y es importante a veces no perder energías en discusiones que, si uno lo ve bien, ya están zanjadas. Paso a la tercera parte de la charla, y tiene que ver con otro descubrimiento, un poco más breve que el anterior, y es que los carismas, si pertenecen a la eclesiología por su finalidad, pertenecen también a la teología bautismal por su origen. Dos contextos, teología bautismal, es decir, en cuanto a su raíz, tienen que ver simplemente con el hecho de la riqueza que Dios le da a sus hijos y hijas nacidos en la fuente bautismal. Y esto toca, creo, mucho a nuestra espiritualidad de Regnum Christi y Legión de Cristo, porque en modos diferentes y en muchos documentos siempre hemos afirmado que queremos llevar a cada cristiano a su plenitud vocacional. Es una frase nuestra. Se puede poner con otras palabras: plenitud de su compromiso bautismal, plenitud de su misión bautismal, de su identidad. Estamos siempre hablando de lo mismo. Y los carismas nos hacen recordar justamente esto, que todo es gracia. Dados gratuitamente, no por mérito o por esfuerzo. Igual que la gracia bautismal. Nace un niño, sus padres lo llevan a bautizar. ¿Qué mérito tiene el niño? ¿Qué preparación tiene? Cero. Simplemente se le da el don. Se le da el don. La gracia santificante, la gracia que lo libra del pecado, lo hace hijo de la iglesia, hijo de Dios ante todo. Así también el Regnum Christi es una gracia totalmente gratuita. El orden sacerdotal que hay en la iglesia, del cual yo participo, totalmente gratuito. Son dones dados a los hijos. Y por eso también hay que pensar con esa misma lógica bautismal de la gratuidad del Padre que quiere enriquecer a sus hijos. ¿Qué son los carismas? ¿Es algo que hay que conseguir no sé con qué medios? No. Es parte de la gratuidad del Padre, de sus hijos que se revisten en Cristo
y que reciben en arras el Espíritu Santo en sus corazones. Bien, y así como poner los carismas en eclesiología nos lleva a entender a la Iglesia sin recortes, completa, coesencialmente jerárquica y carismática, de la misma manera, poner los carismas en el contexto bautismal llevan a entender al cristiano, dígase al legionario, sin recortes, completo, con toda una carga de dones que Dios su Padre le da para que Él como Cristo cumpla una misión. Es muy importante todo esto. Todo cristiano es carismático porque ha recibido el Espíritu Santo que lo santifica, lo injerta en Cristo, lo guía por su misión. Termino esta parte para llegar a una parte más bien conclusiva, diciendo que ciertamente todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Es imposible decir una cosa diferente. Por el bautismo, por la confirmación, no existe cristiano, no existe legionario que no tenga el Espíritu Santo. Tiene los dones que vienen, los dones con el bautismo, se aumentan, maduran las gracias bautismales con la confirmación. Pero aquí he aprendido que hay una pequeña, gran diferencia. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es permitir que el Espíritu Santo me tenga a mí. Lo tomé de un autor que escribí en inglés. O sea, to have the Holy Spirit is one thing. Another thing is to allow the Holy Spirit to have you. Es como una inversión necesaria, es una corrección, porque es el más grande el que tiene al más pequeño y no al revés. Se puede legítimamente hablar con San Pablo de que tenemos el Espíritu, pero eso es como la invitación a decir, ¿y quién va a llevar las riendas? ¿Quién va a ser aquí el que guía y el que dice qué sí, qué no, y por dónde, y con qué medios y con qué gracia? Es el Espíritu. Entonces, sin duda, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no todo cristiano ha hecho una decisión o está en un camino para permitir que el Espíritu Santo lo tenga a él, lo domine, lo guíe, lo plasme, lo enriquezca. Lo digo también un poco con las palabras del padre Raniero Cantalamessa, cardenal Raniero Cantalamessa ahora. En una de las veces que él contó su maduración, cómo fue entrando en toda la órbita así llamada carismática, dice que en un momento tuvo pues como una imagen en su mente en que él iba como en una de esas viejas carretas que van dos personas afuera, desde ahí con los caballos, luego ya la gente dentro, y que eran él y Cristo, él y Cristo. Y Cristo en un momento le decía, Raniero, ¿quién está llevando hoy las riendas de tu vida? Y él, en cierto sentido, decía, pues siempre eres tú eres el centro. Dice, no, mira tus manos. Y que él veía que las tenía. Entonces, eso de dejarle las riendas al Señor, que es igual que decir, Espíritu Santo, tú eres el que me tienes. Ese tal vez es un cambio importante y creo que va totalmente en la línea de nuestra identidad cristiana y legionaria. Vengo a la última parte de esta charla. Corolario necesario de lo ya dicho, si el Reino Christi es parte de la Iglesia y el Reino Christi lo componen personas bautizadas que aspiran a llegar a la madurez de su vocación bautismal y contribuir a la construcción de la Iglesia, pues todos somos carismáticos y necesitamos los carismas. Parte final. Hago a la luz de tres preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué preveo? ¿Y qué espero? Cuando hablo de qué veo, tiene que ver con los años en que he estado aquí en Roma, del 2013, cuando empecé a entender algo sobre esto, sobre todo el último casi año completo, repito, en que he estado en México. ¿Qué he visto? ¿Qué veo? Número 1 de veo. En varios territorios legionarios hay grupos de padres y en algunos casos hermanos que ya están actuando carismáticamente para el bien de Reino Christi, para el bien personal y de sus comunidades. México, Estados Unidos, Chile, Brasil, Francia y Alemania, que a mí me consta.
Algo análogo sobre consagradas, incluyendo aquí sobre todo en Italia. En México, segunda cosa que veo, me consta que varias secciones que conozco de primera mano se están renovando gracias a una componente carismática. No que se hayan convertido en secciones carismáticas donde ahora todo gira en torno a esto, siguen siendo plenamente secciones de Regnum Christi, con sus encuentros, sus retiros, su vida, sus apostolados, pero todo está como embebido también de elemento de la vida en el espíritu. ¿Y dónde se hace ver esto? Por ejemplo, en una sección. Algunas horas eucarísticas son de alabanza. No todos. También reconozco plenamente la importancia y la insustituibilidad de horas eucarísticas de adoración bastante en silencio con una reflexión evangélica. No tengo ningún problema. Pero de vez en cuando aparece una de alabanza. En los retiros va apareciendo una como camada de retiros, y voy a dar algunos nombres, que están totalmente dedicados a la sanación. Restáurame, ID, Worship, Rise Up, solo por los que conozco en México, y algunos muy parecidos que nacen a partir de personas cercanas a Regnum Christi, pero que no son legionarios. Totalmente dedicados a esto. Y también retiros ordinarios de Regnum Christi, por ejemplo, un trío de renovación, donde una parte, una plática o alguna dinámica es de este tipo. El todo o la parte. Ya están presentándose estos. También en la formación general. Cuando hablamos de la formación general de los miembros de Regnum Christi, muchos de ellos están tomando formación de intercesores, formación sobre los carismas. Entonces, parte de la formación de Regnum Christi también es para entender esta parte coesencial de la Iglesia. Tercer cosa que veo que esto hace aumentar la unidad eclesial. De pronto, un retiro está siendo punto de encuentro de otros grupos eclesiales que a partir de eso nos conocen de una manera nueva y empieza a haber colaboraciones y mutuos enriquecimientos. ¿Qué más veo? Que esto es una respuesta providencial a la cantidad de gente que podría ser gente de Regnum Christi porque tiene más o menos el perfil de las familias de nuestros colegios, de nuestras secciones, que está desesperadamente buscando paz, sanación, armonía, luz en sus vidas. Hay mucha gente con problemas que está yéndose a vías equivocadas. Lo que antes llamábamos así, sin decir de modo más específico, el New Age, ahora lo he visto tomar caras concretas, voy a decir algunas. El Reiki, la meditación trascendental, la metafísica, que no tiene nada que ver con la que estudiamos acá, este es otro paquete, la metafísica, otra cosa que se llama las constelaciones, y luego las tradicionales de yoga y todo lo demás. Muchísima gente está llenando estos centros, buscando lo que deberíamos nosotros darles dentro de la Iglesia, dentro de Regnum Christi, y apenas estamos comenzando a hacerlo. Finalmente veo que van surgiendo más miembros de Regnum Christi maduros en la vida en el Espíritu, capaces de iniciar a otros. Cuando yo empecé este pequeño camino en 2013, tuve que ir a buscar fuera. No había ningún legionario que me pudiera, o que yo conociera, que me pudiera hablar más sobre el Espíritu Santo en cuanto a sus obras y sus carismas. En cambio, ahora esto ya no es el caso. Se va dando el caso también de sacerdotes con otros sacerdotes, hermanos con hermanos, consagrada por acá, el consagrado por acá, el padre a la consagrada al hermano, todo tipo de mezclas, donde ya hay, por así decir, cultivo propio. Y no podemos más que estar agradecidos y seguir creciendo en esta madurez. Eso es lo que yo veo. ¿Qué preveo? Preveo que esto seguirá creciendo. Preveo que esto no se va a detener. Más bien, va a ser obra de levadura. Preveo que las secciones que están acogiendo esto se van a seguir renovando, creciendo,
trabajando apostólicamente. Un vicario en algún territorio me decía, es que el movimiento es ir adelante, es no anquilosamiento, no estamos haciendo fotocopias eternamente del mismo modelo. Estamos también escuchando lo que la Iglesia necesita y buscando dar respuesta. Segundo, preveo una maduración paulatina del modo Regnum Christi de vivir la vida en el Espíritu. Hay una lectura patrística de San Cirilo de Jerusalén que me ha acompañado mucho en mi reflexión. La encontramos pocos días antes de Pentecostés. Cirilo está reflexionando sobre Jesús, que dice que el Espíritu es como un agua, sobre la Samaritana o algún otro texto, o el de Juan 8. Y dice, curioso, el agua, pues siempre cae igual, la lluvia es siempre igual, de arriba abajo, moja igual todo el terreno, llueve igual sobre este y sobre aquel árbol, es siempre la misma agua, pero en ese árbol que es un peral da peras, en ese árbol que es un manzano da manzanas, en este otro que es una vid nos da uvas. Entonces, el mismo Espíritu Santo es el que respeta el don que él mismo da. El carisma de cada persona, el carisma ante todo de una familia espiritual. El Espíritu Santo sabe que tiene que dar un fruto específico y no simplemente igual que el otro. Por eso, platicando con algunas personas que están metidas en esto y diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos sale cuando estamos dando un ministerio en el Espíritu? Nos sale algo sobrio, en ese sentido diferente de algunos de los grupos. Y no porque estén mal ellos o mal nosotros. Allá peras, acá manzanas. Lo que nos toca. Me sale bastante sobrio cuando hago algo así. Me sale cristocéntrico, me sale muy apegado a la Eucaristía, me sale muy mariano, podríamos decir nos. Entonces, algo ya se va viendo en cuanto a los modos. ¿Qué más preveo? Sabemos que al menos tradicionalmente el Regnum Christi se ha organizado como un ICAFE. Recordamos, ¿no? Integración, captación, apostolado, formación y economía. Yo preveo un ICAFES con la S final de sanación. Como decía Benedicto, que todo carisma se institucionaliza en la Iglesia y Regnum Christi es Iglesia y la sección es Iglesia, se puede institucionalizar como una coordinación más debajo del director de sección, sea a servicio interno de la sección, apoyando en los retiros, apoyando en formación, apoyando en varias cosas, y luego también con apostolados ad extra, como se hace en Reino. Entonces, la parte de S del ICAFES organiza una serie de retiros, sirven para captar a las personas que tienen una vocación a Regnum Christi y acompañar a todos los miembros de Regnum Christi, porque creo que es bastante claro, la sanación no es solo para el que está muy balaceado en un momento de su vida, es una dimensión más o menos ordinaria de la vida del cristiano que lucha. Quien está batallando, algún golpe recibe, necesita seguir en sanación. Finalmente, preveo una mayor interacción y mutuo enriquecimiento entre las iniciativas locales que ya existen, estos retiros, padres y consagradas que ya están bastante metidos, algún consagrado también, bien conocido. Era la idea que teníamos para Pentecostés de 2021 en el Bajío. Por un motivo X no voy a entrar, no se pudo actuar, pero ya estaba invitado ahí el delegado de esta zona y pues los cabezas y miembros de varios de estos retiros y apostolados. Bien, no se tuvo en ese momento, preveo que esto se tenga próximamente. También gracias a las comisiones que a nivel de la Federación, de la Legión y de algunos territorios ya están activas. Finalmente, ¿qué espero? Que se junten dos partes que están hechas una para otra. Por una parte está el gobierno de la Legión en todos sus niveles que nos están diciendo, sean hombres nuevos, cuiden sus comunidades, crezcan en fraternidad, renueven sus apostolados,
láncense de nuevo, sanen sus heridas, sepamos leer nuestra historia. Todas estas cosas ustedes saben de dónde vienen. Y por otra parte está un grupo nutrido de legionarios, miembros de Regnum Christi, consagrados, que llevados por este interés de la vida en el Espíritu, simplemente desean esto. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi comunidad? ¿Cómo puedo yo poner a servicio de los demás lo que voy entendiendo, lo que voy deseando? Son dos partes que se están pidiendo. Es lo que yo espero, que pueda haber una comprensión de que el Señor mismo, a la hora de suscitar este tipo de intereses y de prender los corazones de muchos, que se vea que esto son recursos vivos que el Señor está poniendo en la Legión, en Regnum Christi, para las tareas que todos tenemos por delante. Bien, llego a la conclusión. Quisiera repetir, creo que como consecuencia de las ideas que he podido articular aquí con ustedes, qué está abierto a discernimiento y qué propiamente ya fue objeto de discernimiento. Lo único que está abierto es el modo. Y sobre modos se puede hablar mucho y se puede trabajar con mucha calma. Segunda cosa, ¿cuál es el lugar de los carismas? Es el lugar de la iglesia. Es el lugar de todo bautizado, por tanto, aquí mismo. No puedo concebir que haya una parte de la Legión, una parte de Regnum Christi donde esto no entre. Ahora, ¿cuándo? Bien, aquí es donde efectivamente, a la hora de enfocar esta plática en clave de formación permanente, todo tiene tiempo, todo lleva tiempo, todo requiere un proceso. Cuando uno empieza a entender, a ver, la iglesia misma nos está diciendo esto, bien, ha puesto la premisa fundamental. ¿Cuándo van a empezar a venir consecuencias? Tal vez al inicio lentamente, tímidamente, con más seguridad adelante. Eso no nos toca a nosotros marcarlo, pero sí en todo caso decir, esta eclesiología es hoy por hoy la eclesiología que la iglesia nos está dando, y esto de alguna manera debe de empezar a permear primero el conocimiento, formación permanente, y después las decisiones, los diálogos, y de ahí se pasa a las acciones. Correcto, pues con esto he terminado esta charla. Quisiera terminar con una Ave María poniendo en manos de la Virgen Santísima todo esfuerzo que se hace, que hacen las comisiones, que hacen personas individuales, grupos, por entender, acoger todo lo que podemos llamar la vida en el Espíritu, los carismas, hacerlo desde nuestra identidad de legionarios nosotros, de miembros del Regnum Christi, y que esto pues puede ir llegando a su fruto cuando Dios quiera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.